En un tranquilo pueblo del interior, una artista regresa en busca de inspiración, pero encuentra misterios que desafían su comprensión. La llegada de un enigmático empresario despierta curiosidad y tensión, mientras secretos enterrados en el pasado del pueblo comienzan a emerger. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El sol de la mañana bañaba la ciudad de Santa Monta con una luz dorada, como si saludara el regreso de una hija perdida. Sara Aurelius bajó lentamente del autobús que la había traído de vuelta, con la maleta en una mano y un cuaderno de dibujos en la otra. El sonido de las ruedas contra los adoquines le resultaba familiar, como una melodía que no había escuchado en años, pero que aún conocía de memoria. El aire tenía el aroma suave de las flores que crecían desordenadas en los jardines de las casas antiguas. Inspiró profundamente, intentando capturar ese olor y la sensación de ese instante. Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero al mismo tiempo podía percibir que algo sutil había cambiado. Santa Monta era una ciudad pequeña, donde cada calle parecía susurrar historias del pasado. Sara caminaba lentamente, con la mirada puesta en las fachadas de madera colorida y en los letreros descoloridos de cafés y tiendas. Todo parecía casi igual a como lo recordaba de su infancia, pero una sensación extraña la acompañaba. Era como si la ciudad escondiera un secreto. Se detuvo frente a la cafetería en la esquina de la plaza central, un lugar donde, años atrás, solía encontrarse con amigos para compartir risas y sueños. Ahora, las sillas estaban ocupadas por rostros envejecidos, rostros que, a pesar del paso del tiempo, no habían perdido el calor de la familiaridad. ¿Sara? Una voz frágil y dulce llegó desde el otro lado de la calle. Era María, la señora que, durante sus años de infancia, era la narradora oficial de historias de la ciudad. Siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra sabia en la punta de la lengua, María parecía tener la habilidad mágica de transformar los hechos más simples en fábulas encantadoras. Sara cruzó la calle con una sonrisa vacilante. María estaba parada en la entrada de su casa, con sus manos finas y arrugadas apoyadas en la cerca de madera. Sus ojos brillaban con la misma vivacidad de antes, aunque su cuerpo delataba los años que habían pasado. «María», exclamó Sara, acercándose para abrazarla. El abrazo fue breve, pero cargado de emoción. «Sabía que volverías algún día», dijo María, con una sonrisa que parecía conocer todos los misterios del universo. «Esta ciudad siempre llama de vuelta a quienes le pertenecen». Sara inclinó la cabeza, curiosa. «¿Cómo así? ¿Cree que la ciudad nos echa de menos?» María soltó una risa suave. «La ciudad no extraña, querida. Simplemente sabe cuándo es el momento de revelar sus historias. Y creo que tu regreso no es una coincidencia». Las palabras de María dejaron a Sara intrigada. Mientras caminaban hacia el interior de la pequeña casa, el aroma de té de hierbas y galletas caseras llenaba el aire. María sacó una silla para Sara y le sirvió una taza humeante. «La ciudad está diferente», comentó Sara, mirando por la ventana mientras recuerdos de su infancia danzaban en su mente. «Pero aún siento que guarda algo que no puedo explicar». María posó una mano gentil sobre la de ella. «Tal vez sea el momento de descubrirlo, querida. Cada esquina, cada piedra de esta ciudad tiene una historia, y muchas de ellas aún deben ser desveladas. Quizás estés aquí para eso». Sara tomó un sorbo del té, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo, y, con él, una sensación inquietante de que su regreso a Santa Monta era más que una simple visita nostálgica. Algo, o alguien, parecía estar esperándola. Cuando salió de la casa de María, el cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados. Sara caminó por la plaza una vez más, observando a los niños corriendo, los árboles balanceándose suavemente con la brisa y el arroyo que serpenteaba alrededor de la ciudad, reflejando los primeros rayos de un majestuoso atardecer. Mientras caía la noche, Sara se detuvo frente a la antigua casa de su familia. La puerta estaba cerrada con llave, pero la vista de la fachada ya era suficiente para traer un torbellino de emociones. Sabía que regresar a la ciudad no sería solo revivir recuerdos felices. Había algo más. Algo que estaba allí, esperando ser descubierto. El viento sopló suavemente, llevando el murmullo del arroyo y de los árboles, como si la ciudad intentara contarle una historia, una que solo ella podía escuchar. La mañana en Santa Monta comenzaba como cualquier otra. Los habitantes se reunían en la plaza central para comprar pan fresco, intercambiar noticias y comentar los eventos más recientes. Pero ese día,
Un rumor distinto agitaba las conversaciones. Un hombre desconocido había llegado al pueblo, trayendo consigo promesas y misterios. Llegó en un coche negro, de esos que solo vemos en las películas, dijo Marta, la dueña de la panadería, mientras entregaba un pan al señor Vicente. Dicen que es un empresario, pero nadie sabe qué quiere aquí. La conversación pronto llegó a oídos de Sara, quien tomaba un café en la cafetería de la esquina, observando a los transeúntes. Intrigada, le preguntó al camarero, ¿quién es ese hombre del que todos están hablando? Un tal Juan Antonios, respondió el joven, bajando la voz como si estuviera contando un peligroso secreto. Parece que compró las tierras al norte, cerca del arroyo. Dicen que va a construir una fábrica. Pero mucha gente no está de acuerdo con la idea. Sara arqueó las cejas. La mención de las tierras al norte hizo que su mente volviera a las historias que María le había contado cuando era niña. Esas tierras estaban rodeadas de leyendas. Algunos decían que estaban malditas, otros, que guardaban secretos antiguos. Pero nadie jamás se había atrevido a intervenir en ellas. Poco después, la presencia de Juan Antonio se volvió inevitable. Apareció en la plaza, caminando con pasos firmes y una expresión confiada. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos que parecían observar todo con una mezcla de interés y determinación. Se dirigía directamente al registro civil, ignorando las miradas curiosas de los vecinos que se detenían a verlo pasar. Sara, fascinada por el revuelo, decidió seguirlo a cierta distancia, curiosa por entender quién era ese hombre y por qué había elegido Santa Monta, un pueblo tan pequeño y aparentemente irrelevante para grandes negocios. Más tarde, descubrió que Juan se estaba hospedando en la única posada del pueblo, un lugar modesto con ventanas de madera desgastadas por el tiempo. Decidida a saber más, pasó por el lugar y notó que él estaba sentado en la terraza, analizando papeles con atención. Al día siguiente, el rumor creció cuando Juan reunió a algunos líderes locales para una reunión. Habló de su intención de construir una fábrica que traería empleo y progreso al pueblo. Pero no todos estaban convencidos. Esa fábrica destruirá nuestras tierras y acabará con nuestra paz, gritó uno de los agricultores más viejos del lugar durante la reunión. No necesitamos eso aquí. Juan escuchó las quejas con calma, pero su postura firme dejaba claro que no cedería fácilmente. Entiendo sus preocupaciones, dijo con una voz suave pero autoritaria. Pero estoy comprometido a trabajar en armonía con este pueblo. Quiero que esta fábrica sea un beneficio para todos. Sara observaba desde lejos, analizando cada uno de sus movimientos. Había algo en la forma de ser de Juan que la intrigaba. Parecía sincero, pero también emanaba un aura de misterio, como si estuviera escondiendo algo. Y sobre todo, ¿por qué había elegido esas tierras específicas? Cuando la reunión terminó, Sara se quedó rezagada, perdida en sus pensamientos. Los murmullos de los vecinos llenaban la sala mientras la gente se dispersaba, algunos claramente indignados y otros más receptivos a la idea. ¿Por qué esas tierras?, murmuró Sara para sí misma. Su curiosidad había sido despertada. Algo le decía que Juan Antonios no estaba allí únicamente por negocios. Tenía un propósito mayor, y sintió un impulso irresistible de descubrir cuál era. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, el viento arrastraba el sonido del arroyo y los susurros de los árboles, como si la misma ciudad intentara advertirle. Cuidado, parecía decir. Y, al mismo tiempo, sigue adelante. El cielo azul sin nubes se extendía sobre Santa Monta, y el suave calor de la mañana invitaba a Sara a explorar los rincones que habían sido su mundo en la infancia. Con su cuaderno de dibujos en mano, comenzó a caminar por las calles que tantas veces habían sido el escenario de sus aventuras. Primero, pasó por el parque central, donde los columpios seguían crujiendo bajo el peso de los niños que jugaban, tal como ella solía hacerlo. Se detuvo junto al viejo carrusel, ahora pintado con colores más vibrantes, pero aún conservando la misma magia de antes. Su mirada se posó en un imponente roble que marcaba el centro del parque, y un recuerdo invadió su mente. Recordó cómo solía trepar a ese árbol con sus amigos para ver el atardecer. Una de esas memorias cobró vida en su mente, el sonido de las risas, la brisa fresca en el rostro y el sabor de las frutas recogidas directamente del huerto cercano. ¿Todavía dibujas, Sara? La voz detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Al darse la vuelta, vio una figura conocida, Felipe, uno de los amigos con quienes había compartido tantas tardes despreocupadas. Llevaba una sonrisa en el rostro y algunas marcas más de tiempo en su mirada, pero aún parecía el mismo chico que un día la había ayudado a bajar de ese mismo árbol.
Felipe, exclamó Sara, abrazándolo con la alegría genuina de quien reencuentra una parte de su pasado. Se sentaron en uno de los bancos del parque, y la conversación fluyó naturalmente, como si los años de separación no hubieran existido. Felipe habló sobre cómo la vida en el pueblo seguía su curso lento, los cambios que habían ocurrido y aquellos que, para él, nunca cambiarían. ¿Recuerdas cuando María contaba esas historias de miedo sobre las tierras del norte?, preguntó Felipe con una sonrisa nostálgica. Sara asintió. Claro que las recuerdo. ¿Y cómo no? La forma en que narraba, era como si estuviéramos ahí, viviéndolo todo. Felipe rió. A veces pienso que esas historias tenían algo de verdad. Más tarde, Sara decidió visitar a María nuevamente, ansiosa por escuchar las historias que tanto habían moldeado su infancia. Al entrar en la acogedora casa, encontró a la señora sentada a la mesa con un libro antiguo en las manos. ¿Volviste para escuchar más historias, querida?, preguntó María, levantando sus brillantes ojos. Volví para reconectar, respondió Sara, sentándose a su lado. Siento que este pueblo guarda más que solo recuerdos para mí. Es como si tuviera algo que descubrir. María sonrió enigmáticamente y comenzó a relatar una historia que Sara no había escuchado desde que era niña. Era sobre una mujer que, muchos años atrás, había desafiado las tradiciones del pueblo para perseguir sus sueños. A pesar de enfrentar resistencia, persistió, dejando un legado que aún vivía en la memoria colectiva. ¿Y esa mujer, María, logró ser aceptada por el pueblo?, preguntó Sara, con un brillo curioso en los ojos. No siempre es fácil encontrar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, querida. Pero a veces, son las personas que se atreven a hacer preguntas las que moldean el futuro. Las palabras de María resonaron en Sara mientras caminaba de regreso por el pueblo. Cada esquina, cada casa parecía contener una parte de ella, como si Santa Monta fuera un rompecabezas incompleto esperando ser armado. Se detuvo en el puente que cruzaba el arroyo y permaneció allí un rato, observando cómo corría el agua. Su reflejo en la superficie era tan claro como los recuerdos que ese día había traído a su mente. Sabía que, a pesar de los cambios, Santa Monta seguía siendo el lugar donde su alma pertenecía. En ese momento, Sara decidió que su estadía en el pueblo no sería breve. Había historias por escuchar, memorias por recuperar y, tal vez, un propósito mayor para su regreso. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las colinas que rodeaban Santa Monta, mientras Sara colocaba su caballete en el terreno al norte de la ciudad. El lugar, que alguna vez fue un campo sereno con flores silvestres y árboles dispersos, ahora estaba invadido por el movimiento de máquinas y trabajadores que preparaban el suelo para la construcción de la fábrica de Juan Antonius. Eligió un rincón más apartado, donde la vista de las colinas aún permanecía intacta, y comenzó a dibujar. Las líneas de lápiz delineaban los árboles a lo lejos y la leve curvatura del arroyo que atravesaba el terreno. La tranquilidad del momento solo se interrumpía por el sonido distante de las excavadoras. Mientras deslizaba el grafito sobre el papel, Sara notó algo que brillaba en el suelo cercano. Dejando sus materiales a un lado, caminó hacia el lugar donde la tierra había sido removida recientemente por las máquinas. Al agacharse, encontró un pedazo de cuero viejo y sucio, aparentemente una cubierta de algo antiguo. Curiosa, tiró del objeto con cuidado. Era un mapa desgastado por el tiempo, con bordes rasgados y manchas de suciedad que apenas ocultaban los delicados trazos dibujados a mano. El mapa parecía representar Santa Monta en un pasado remoto, con detalles que Sara nunca había visto en ningún registro o relato sobre el pueblo. En el centro del mapa destacaba el terreno donde se encontraba, marcado con un símbolo que parecía una estrella rodeada de círculos concéntricos. También había anotaciones en una caligrafía antigua, casi ilegible, pero lo suficientemente clara como para distinguir palabras como refugio y protección. El corazón de Sara se aceleró. Se sentó en el suelo con el mapa en las manos, sus ojos recorriendo las líneas y símbolos como si estuviera descifrando un enigma. Aquel pedazo de papel parecía contar una historia olvidada, algo que nadie en el pueblo había mencionado, ni siquiera María, la guardiana de las memorias locales. ¿Refugio de qué?, murmuró para sí misma. Mientras examinaba el mapa, un sonido a su espalda la hizo sobresaltarse. Al voltear, vio a Juan Antonius parado a pocos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una expresión curiosa en el rostro. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó, con una media sonrisa que no ocultaba su interés. Sara dudó antes de responder. Un mapa antiguo. Parece de aquí, pero nunca había oído hablar de él. Juan se acercó, analizando el mapa por encima de su hombro.
¿Puedo verlo? Con cierta reticencia, Sara le entregó el pedazo de papel. Juan lo estudió por unos momentos, frunciendo levemente el ceño. Esto es intrigante. Esas marcas parecen indicar que este terreno fue importante, quizás incluso sagrado. ¿Sabías algo sobre esto?, preguntó Sara, tratando de captar alguna pista en la expresión de Juan. Él negó con la cabeza. No exactamente. Pero las historias sobre tierras con secretos nunca son solo historias, ¿verdad? Algo en la respuesta de Juan hizo que Sara sintiera que él sabía más de lo que decía. Decidió no presionarlo, pero guardó la sospecha para sí misma. Juan pronto se alejó, y ella enrolló el mapa con cuidado y lo guardó en su bolsa. Había una sensación de urgencia en su mente, como si ese hallazgo fuera la clave para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, ya en su habitación, Sara colocó el mapa sobre la mesa y comenzó a estudiarlo bajo la luz de una lámpara. Las anotaciones antiguas parecían indicar que el terreno tenía una conexión con eventos ocurridos hace muchas generaciones, tal vez incluso con los primeros habitantes de la región. Sabía que necesitaría ayuda para desentrañar los misterios del mapa. Pero, ¿en quién podía confiar? María sería una opción obvia, pero algo le decía que hablar con Juan nuevamente sería inevitable. Después de todo, ahora él era el dueño de ese pedazo de tierra y, de alguna manera, parecía tan vinculado al lugar como el propio mapa sugería. Mientras apagaba las luces para dormir, Sara tuvo la sensación de que ese pedazo de papel había cambiado el rumbo de su estancia en Santa Monta. El mapa no era solo un descubrimiento arqueológico. Era una invitación a explorar el pasado de su pueblo, y quizás, a enfrentar verdades que muchos habían preferido olvidar. Al final de la tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados y rojizos, Sara caminaba por la plaza central con el mapa guardado en su bolso. Las calles estaban llenas de voces y risas de los habitantes, pero su mente estaba lejos, atrapada en las líneas y marcas de aquel artefacto misterioso. No planeaba encontrarse con Juan tan pronto, pero el destino parecía tener otros planes. Al pasar por la cafetería de la esquina, allí estaba él, sentado en una de las mesas exteriores, con una taza de café y un portátil abierto. Juan parecía absorto en algo, pero levantó la mirada en cuanto ella pasó, como si estuviera esperando ese momento. Sara Aurelius, ¿cierto?, dijo él, con un tono amistoso que la tomó por sorpresa. Ella se detuvo, sorprendida. ¿Cómo sabes mi nombre? Los pueblos pequeños tienen grandes oídos, respondió él con una sonrisa. Y parece que la artista que regresó a su tierra natal ha llamado la atención de muchos. Sara dudó antes de acercarse y aceptar la invitación silenciosa para sentarse. La curiosidad sobre aquel hombre misterioso la impulsaba, aunque una parte de ella seguía desconfiando de sus intenciones. Entonces, tú eres el famoso forastero del que todos están hablando, dijo ella, cruzando los brazos mientras lo miraba fijamente. ¿Famoso? Espero que no en el mal sentido, bromeó él, recostándose en la silla. Pero sí, soy Juan Antonius. Y tú eres la talentosa pintora que decidió volver a casa. Parece que ambos tenemos alguna historia con este lugar. ¿Historia o misterio?, replicó ella, intentando sondear sus intenciones. Juan inclinó la cabeza, estudiándola. No pareces del tipo que se conforma con respuestas fáciles, ¿verdad? No cuando hay preguntas difíciles, respondió ella, levantando una ceja. Él rió, pero no de manera burlona. Había algo genuino en su humor, algo que casi desarmaba las defensas de Sara. Bueno, ya que estamos hablando de preguntas difíciles, haré una. ¿Encontraste algo interesante hoy en ese terreno?, preguntó él, con un tono casual pero con ojos atentos. Sara dudó, sintiendo que estaba siendo puesta a prueba. Solo paisajes bonitos, respondió, desviando la mirada para no delatar su inquietud. Los paisajes bonitos pueden esconder historias fascinantes, dijo él, tomando su taza de café y bebiendo con calma. Ella decidió cambiar de tema. ¿Y tú? ¿Por qué Santa Monta? No parece el lugar más obvio para construir una fábrica. Juan dejó la taza, su mirada volviéndose más seria. Porque a veces, los lugares pequeños tienen significados grandes. Y porque este pueblo, digamos que tiene algo que llama mi atención. Algo como el terreno que compraste, presionó ella. Él sonrió, pero no respondió de inmediato. ¿Y tú, Sara? ¿Qué te trajo de vuelta? ¿Nostalgia o algo más? Ella se dio cuenta de que él estaba jugando el mismo juego que ella, decir mucho sin revelar nada.
Digamos que estaba buscando algo que perdí. O tal vez intentando entender lo que nunca comprendí. La conversación continuó durante algunos minutos, alternando entre la ligereza de temas cotidianos y el peso de preguntas sin respuesta. Juan mostró un conocimiento sorprendente sobre arte, mencionando pintores que Sara admiraba e incluso compartiendo historias de cuando él mismo había intentado pintar en su juventud. ¿Pintas?, preguntó ella, sorprendida. Un poco, respondió él, encogiéndose de hombros. Era más un pasatiempo que una pasión. Pero confieso que admiro a quienes pueden expresar historias y emociones en un lienzo. Algo en sus palabras tocó a Sara, pero no podía ignorar la sensación de que había más detrás de ese hombre de lo que él estaba dispuesto a revelar. Era educado, carismático y, sin embargo, parecía llevar una sombra que lo acompañaba. Cuando finalmente se despidieron, ya con las luces de la plaza encendidas y la noche cubriendo el pueblo, Sara sintió que ese encuentro había planteado más preguntas que respuestas. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente giraba en torno a lo que Juan había dicho, y a lo que había elegido no decir. ¿Quién era realmente? ¿Y cuál era su verdadera conexión con Santa Monta? El sonido del viento y del arroyo parecía responder con el mismo tono enigmático de Juan, un susurro que solo confirmaba lo que Sara ya sabía: el misterio apenas estaba comenzando. La luz se filtraba por las ventanas polvorientas del pequeño archivo municipal de Santa Monta, iluminando pilas de libros y documentos que parecían olvidados por el tiempo. Sara estaba sola, el silencio interrumpido únicamente por el sonido de las páginas al pasar y el crujir ocasional de una silla antigua. Desde que descubrió el mapa, su curiosidad se había transformado en una necesidad irresistible de comprender el pasado de la ciudad, especialmente todo lo relacionado con el terreno donde se estaba construyendo la fábrica de Juan Antonius. En la biblioteca municipal, encontró un cuaderno grueso con tapa de cuero, etiquetado como Registros de la Comunidad 1800 a 1900, y comenzó a hojearlo. Al principio, los relatos eran simples: listas de residentes, registros de nacimientos y defunciones, notas sobre cosechas. Pero, a medida que avanzaba, Sara encontró algo diferente. En un relato fechado en 1873, un habitante llamado Artur Valente describía luces extrañas, vistas en el cielo sobre el terreno al norte, donde ahora trabajaban incansablemente las máquinas. Aparentemente, las luces venían acompañadas de sonidos estruendosos que muchos creían eran un presagio. Algunos residentes reportaron que los animales actuaban de manera extraña y que cosechas enteras se marchitaban sin explicación. Otro documento, fechado en 1890, mencionaba una reunión de la comunidad para discutir el cierre de esa área. Un anciano de la época, llamado Don Ezequiel, había declarado que esas tierras debían evitarse a toda costa. La tierra no nos pertenece. Hay historias más antiguas que nuestra existencia aquí, decía el texto. Sara sintió un escalofrío mientras leía. Cerró el libro por un momento y respiró hondo. Las leyendas y los misterios parecían mucho más reales ahora, y sabía que debía compartir sus descubrimientos con alguien en quien confiara. Poco después, estaba en la casa de María, quien la recibió con una cálida sonrisa. María parecía estar esperándola, como siempre. Entonces, querida, ¿has encontrado algo interesante en los viejos papeles de la ciudad?, preguntó la señora, con los ojos brillando de curiosidad. Sara extendió los documentos sobre la mesa, mostrando los relatos y describiendo lo que había leído. María examinó todo atentamente, sus dedos trazando las palabras en el papel. Esto me recuerda a las historias que solía contar mi padre, dijo María después de unos minutos. Hablaba de esas luces y esos sonidos como si fueran algo real, algo que él mismo había visto. Pero, con el tiempo, la gente dejó de hablar de eso. Era más fácil olvidar. ¿Por qué?, preguntó Sara, inclinándose hacia adelante. Porque historias como estas tocan lo que las personas no entienden. Y lo desconocido, querida, siempre asusta más que cualquier verdad incómoda, respondió María con un tono grave. María reveló que, en su juventud, también había escuchado relatos de residentes mayores que evitaban esas tierras. Algunos decían que eran sagradas, protegidas por algo más allá de la comprensión humana. Otros afirmaban haber presenciado eventos inexplicables, pero temían hablar de ello públicamente. Pero nadie sabe qué ocurrió realmente allí, insistió Sara, tratando de juntar las piezas. Tal vez lo sepamos, respondió María, inclinándose para tomar un pequeño cuaderno que guardaba en su estante. Lo abrió y mostró una página con una anotación antigua. Mi padre mencionó un nombre, Lucius Valerius. Decía que ese hombre era el guardián de las historias más antiguas de Santa Monta, pero nadie sabe qué pasó con él.
Su familia desapareció misteriosamente, y con ella, gran parte de lo que él sabía. El nombre resonó en la mente de Sara. Lo había visto en uno de los documentos en el archivo. Lucius Valerius era mencionado como alguien que se oponía a la explotación de las tierras, pero los detalles eran vagos. Mientras Sara y María conversaban, el sonido del viento parecía resonar en la casa, como si la propia ciudad intentara contribuir a la charla. Si realmente quieres respuestas, querida, dijo María, tomando la mano de Sara, no busques solo en los libros. Habla con los ancianos del pueblo. Puede que no cuenten todo, pero las entrelíneas de sus historias pueden revelar lo que buscas. Sara sabía que María tenía razón. Los documentos eran solo una pieza del rompecabezas. Si realmente quería entender lo que estaba ocurriendo, y por qué Juan había elegido ese lugar, necesitaría escuchar las voces vivas del pasado. En los días siguientes, comenzó a visitar a los ancianos del pueblo, escuchando sus memorias y recopilando relatos. Cada historia traía un fragmento del misterio, una visión fragmentada de lo que las tierras al norte significaban para Santa Monta. Y, con cada conversación, Sara sentía que se acercaba a algo grande, algo que no solo cambiaría su comprensión del pueblo, sino tal vez su propio papel en él. Las mañanas tranquilas de Santa Monta comenzaron a teñirse de una tensión silenciosa. La plaza, que antes era un lugar de risas y conversaciones despreocupadas, ahora estaba llena de susurros y miradas desconfiadas. Las personas evitaban hablar directamente del tema, pero era imposible ignorarlo. La presencia de Juan Antonius y su fábrica dividía a la ciudad. Algunos habitantes, como Marta, la dueña de la panadería, veían en la llegada de la fábrica una oportunidad de crecimiento. Por fin nuestros jóvenes tendrán empleos estables, decía con entusiasmo a los clientes mientras colocaba panes recién horneados en el mostrador. Por otro lado, estaban quienes lo consideraban una amenaza. Va a destruir nuestras tierras y traerá extraños aquí. Santa Monta perderá su esencia, argumentaba Vicente, el viejo agricultor, mientras gesticulaba enérgicamente con su sombrero de paja en la mano. Sara estaba en medio de esa tormenta, observando las discusiones desde la distancia, pero incapaz de ignorar el peso creciente de una decisión que parecía recaer sobre ella. Su cercanía con Juan, después de su encuentro en la cafetería, no había pasado desapercibida. Algunas personas comenzaron a verla como alguien que podría influir en el rumbo de los acontecimientos. Una tarde, mientras pintaba un paisaje junto al arroyo, Felipe se acercó. Parecía inquieto, como si cargara algo que necesitaba expresar. ¿Ya decidiste de qué lado estás, Sara?, le preguntó, sentándose en el césped junto a ella. Sara dejó el pincel y lo miró, sorprendida. ¿De qué lado? No sabía que esto era una guerra. Felipe suspiró, mirando la corriente del arroyo. Aún no es una guerra, pero está convirtiéndose en una. Algunas personas creen que te estás aliando con Juan. ¿Aliándome? Frunció el ceño. Solo hablé con él un par de veces. Estoy tratando de entender lo que está pasando, Felipe. Eso no significa que esté de su lado. Pero te estás involucrando, insistió él. Y en este pueblo, involucrarse significa elegir un lado, aunque no quieras. Las palabras de Felipe resonaron en la mente de Sara mientras continuaba pintando. Por mucho que quisiera mantenerse neutral, el peso de la situación parecía empujarla hacia una elección inevitable. Esa noche, hubo una reunión en la plaza central. Los habitantes se congregaron para discutir la construcción de la fábrica, y el ambiente era visiblemente tenso. Juan estaba presente, su rostro tranquilo contrastando con las miradas desconfiadas de muchos. Entiendo que esto sea difícil para algunos de ustedes, comenzó Juan, con una voz firme pero respetuosa. Pero la fábrica puede traer oportunidades que Santa Monta nunca ha tenido antes, nuevos empleos, nuevos recursos. No quiero cambiar la esencia del pueblo, solo contribuir a su crecimiento. Vicente se levantó de su silla con una mirada decidida. ¿Y qué sabes tú sobre la esencia de este pueblo? Eres un forastero. Estas tierras tienen historia, tienen significado, no son solo un lugar para construir máquinas. La plaza estalló en murmullos. Algunos estaban de acuerdo con Vicente, mientras que otros intentaban apaciguar la situación, defendiendo la propuesta de Juan. Sara observaba todo en silencio, sentada en el borde de una fuente. Sus manos estaban cerradas sobre sus rodillas, su corazón latiendo rápido. Podía sentir las miradas de algunas personas sobre ella, como si esperaran que dijera algo, que tomara una posición. De repente, María, que estaba sentada al fondo de la multitud, se levantó.
Con su presencia tranquila pero autoritaria, captó la atención de todos. Este pueblo siempre se ha construido sobre historias y decisiones difíciles, dijo con una voz clara que cortó el tumulto. Antes de decidir qué hacer, tal vez deberíamos recordar quiénes somos y qué queremos ser en el futuro. Las palabras de María trajeron un momento de calma, pero la división seguía siendo evidente. Juan agradeció la oportunidad de hablar y dejó la reunión con la promesa de que sus intenciones eran buenas. Más tarde, mientras Sara caminaba de regreso a su casa, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era Juan. «No dijiste nada hoy», observó él al alcanzarla. «Porque todavía estoy tratando de entenderlo todo», respondió ella, sin detenerse. «¿Y qué entiendes hasta ahora?» Sara se detuvo y lo miró. «Que no es tan simple como progreso o tradición. Hay algo más grande aquí, algo que nadie está dispuesto a decir en voz alta». Juan la miró por un momento, sus ojos intensos. «Tienes razón. Hay más. Y quizá estés más involucrada en esto de lo que imaginas». No explicó qué quería decir y siguió su camino, dejando a Sara sola en medio de la calle silenciosa. El viento sopló, trayendo consigo el olor de los árboles y el sonido distante del arroyo. Sintió el peso de lo que estaba por venir y se dio cuenta de que, quisiera o no, se estaba convirtiendo en parte de esa historia, una historia que podría definir el futuro de Santa Monta. El cielo de Santa Monta estaba más oscuro de lo habitual, como si las estrellas hubieran decidido esconderse detrás de las nubes. El viento soplaba más frío esa noche, cargando un presagio inquietante para aquellos que prestaban atención a lo que ocurría en las tierras del norte. Sara estaba en su improvisado taller, intentando recrear el mapa que había encontrado días atrás. Esas antiguas líneas y símbolos enigmáticos no salían de su mente. Sin embargo, algo en el aire parecía perturbarla, como si una presencia invisible la estuviera observando. Afuera, una luz intensa parpadeó en dirección al terreno. Sara soltó el lápiz inmediatamente y caminó hacia la ventana. El destello iluminaba las colinas por instantes antes de desaparecer, solo para regresar con un patrón errático. Inquieta y curiosa, tomó su abrigo y salió apresuradamente, cruzando las calles desiertas del pueblo. Al acercarse al terreno, vio las máquinas detenidas y a un grupo de trabajadores discutiendo en voz baja, con expresiones de miedo. ¿Viste eso?, preguntó uno de ellos a otro, señalando el horizonte. Era como fuego, pero no quemaba, respondió el segundo, con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudieran notar su presencia, Sara escuchó pasos firmes detrás de ella. Era Juan, con una linterna en mano y una expresión preocupada en el rostro. «Sara, ¿qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», replicó ella, intentando ocultar su nerviosismo. «Los trabajadores me llamaron. Algo está ocurriendo y necesito entender qué es», explicó él. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, otro destello surgió, esta vez más fuerte. Era como si el cielo se hubiera partido en dos por una cuchilla de luz. Un sonido grave y vibrante resonó poco después, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. Juan miró a Sara, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, él apuntó la linterna hacia el campo, gesticulando para que ella lo acompañara. Avanzaron por el terreno, donde la luz parecía más intensa. A medida que se acercaban, el sonido se volvió más nítido, una especie de zumbido constante que hacía vibrar el aire a su alrededor. De repente, la luz desapareció, dejando solo oscuridad y silencio. Pero en el lugar donde había surgido el destello, el suelo estaba removido, como si algo hubiera emergido o sido enterrado apresuradamente. Sara se arrodilló para examinar el área, mientras Juan iluminaba con su linterna. Había marcas en el suelo, patrones circulares perfectos, similares a los que había visto en el mapa. ¿Has visto algo así antes?, preguntó ella, con la voz baja y tensa. Juan dudó antes de responder. No personalmente. Pero hay historias sobre este lugar. ¿Qué historias, Juan? Sara lo miró, exigiendo respuestas. Mi familia escuchó hablar de estas tierras mucho antes de que yo pensara en venir aquí, admitió él. Hay relatos de cosas inexplicables, eventos que nadie pudo comprender. Pero pensé que eran solo mitos. ¿Sabías que esto podía ocurrir? La incredulidad llenaba la voz de Sara. Sabía que estas tierras eran especiales, pero no esperaba esto, respondió, señalando las marcas en el suelo. Antes de que pudieran continuar, el zumbido regresó, más fuerte que antes. Miraron a su alrededor, intentando localizar su origen,
pero el sonido parecía provenir de todas partes. La linterna de Juan comenzó a parpadear, como si algo interfiriera con su batería. «Tenemos que irnos», dijo él, tirando suavemente del brazo de Sara. Aunque renuente, ella lo siguió, lanzando una última mirada al campo antes de desaparecer en la oscuridad. De vuelta en la entrada del terreno, los trabajadores ya se habían marchado, dejando el lugar en completo silencio. Juan y Sara se detuvieron para recuperar el aliento, intercambiando miradas llenas de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder. «Esto no fue normal», dijo Sara, rompiendo finalmente el silencio. «No, no lo fue», coincidió Juan, con la voz baja. Ella notó una mezcla de miedo y fascinación en sus ojos. Por un momento, Sara sintió que ambos compartían algo más allá de lo que cualquier otro en el pueblo sería capaz de entender. «Quizá estas tierras no se traten solo de negocios o progreso», dijo ella, casi para sí misma. «Quizá se traten de lo que no conocemos», completó Juan, mirando hacia el horizonte. Permanecieron allí, bajo el cielo oscuro de Santa Monta, sintiendo que esa noche lo había cambiado todo. Algo más grande que ellos, más grande que el pueblo, estaba despertando, y ellos estaban en el centro de ello. La mañana siguiente a la extraña noche en las tierras de la fábrica trajo un cielo gris, como si el propio clima reflejara la inquietud que Sara sentía. Mientras caminaba hacia la cafetería en busca de algo caliente para alejar el frío que parecía venir desde dentro, fue abordada por una figura inesperada, Enrique, uno de los habitantes más antiguos de Santa Monta. Enrique, siempre reservado, llevaba algo entre manos, un objeto envuelto en un paño envejecido, que sostenía con un cuidado reverente. Sus ojos estaban fijos en Sara, como si supiera exactamente dónde encontrarla. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «Claro, ¿qué sucede?», preguntó Sara, sorprendida por la repentina aproximación. Enrique miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «No aquí. Ven a mi casa». Intrigada y algo nerviosa, Sara lo siguió hasta su modesta casa al final de la plaza. Dentro, el olor a madera vieja y libros antiguos la envolvió mientras Enrique le indicaba que se sentara a la mesa. «Has estado investigando el pasado de Santa Monta», comenzó él mientras deshacía el envoltorio del objeto. «Y hay algo que necesito mostrarte. Algo que he guardado durante muchos años». Sara observó mientras Enrique revelaba un cuaderno antiguo, con una cubierta de cuero gastada y bordes amarillentos. Colocó el diario frente a ella, sus dedos dudando un momento antes de soltarlo. «Este es el diario de Lucius Valerius», dijo con un tono casi solemne. El nombre hizo que el corazón de Sara se acelerara. Era el mismo hombre mencionado en los registros antiguos, el guardián de secretos que parecían estar conectados con las tierras del norte. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó ella en un susurro. «Mi abuelo era amigo de Lucius», explicó Enrique. «Antes de desaparecer, Lucius confió este diario a mi familia, diciendo que contenía verdades que podrían cambiarlo todo. Pero mi abuelo nunca tuvo el valor de leerlo. Y cuando llegó a mis manos, pensé que lo más seguro era mantenerlo guardado. Hasta ahora». «¿Por qué ahora?». «Porque estás aquí, Sara», respondió Enrique con una convicción que la sorprendió. «Y porque las cosas que están sucediendo no son una coincidencia». Con las manos temblorosas, Sara abrió el diario. La caligrafía de Lucius era elegante pero apresurada, como si hubiera escrito con urgencia. Las primeras páginas eran relatos cotidianos de Santa Monta a finales del siglo XIX. Describía la belleza de las tierras, las tradiciones de la comunidad y los lazos entre los habitantes. Pero, a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Lucius comenzaba a relatar eventos extraños. Mencionaba luces inexplicables en el cielo y sonidos que parecían venir desde el interior de la tierra. Creía que las tierras del norte eran más de lo que aparentaban, quizás un lugar de importancia espiritual o incluso sobrenatural. Pero lo que más llamó la atención de Sara fue un pasaje específico, donde Lucius escribía sobre el símbolo que ella había visto en el mapa. «El círculo y la estrella representan un portal», decía el diario. «No sé qué protege o qué guarda, pero aquellos que se atrevieron a acercarse enfrentaron consecuencias que no pudieron comprender». Más adelante, Lucius mencionaba un intento de explorar el lugar con un grupo de habitantes. Encontraron marcas extrañas en el suelo, similares a las que Sara y Juan habían visto la noche anterior. Pero, después de eso, algunos comenzaron a enfermar sin explicación, mientras que otros simplemente desaparecieron. Enrique observaba a Sara mientras leía, con los ojos llenos de expectativa y preocupación. «¿Entiendes lo que esto significa?».
No del todo, respondió ella sin apartar la mirada del diario. Pero, parece que estas tierras contienen algo que nunca se ha explicado. Algo que Lucius sabía pero no pudo revelar completamente. Debes tener cuidado, Sara, advirtió Enrique. Este diario es una pieza importante del rompecabezas, pero también es peligroso. Algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos sola. Ella asintió, cerrando el diario con cuidado. No estoy sola, Enrique. Y creo que sé con quién puedo compartir esto. Con el diario firmemente en sus manos, Sara salió de la casa de Enrique, sintiendo el peso de las palabras de Lucius y la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Su primera parada sería encontrar a Juan. Aunque desconfiaba de él, sabía que también estaba conectado con estos secretos. Y en el fondo, una voz en su mente le decía que ese diario no solo explicaría el pasado de Santa Monta, sino que también moldearía lo que estaba por venir. La tarde traía una luz pálida que apenas lograba iluminar las colinas de Santa Monta. Sara caminaba con pasos firmes por el sendero que conducía al terreno de la fábrica. En sus manos, el diario de Lucius Valerius parecía pesar más de lo que debía, cargando consigo la gravedad de las palabras que contenía. Al llegar al lugar, encontró a Juan supervisando la obra, rodeado de máquinas y trabajadores. Parecía distraído, pero cuando la vio, su semblante cambió. Sara no perdió tiempo con cortesías. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Juan frunció el ceño, pero hizo un gesto para que lo siguiera. La condujo a una zona más apartada, donde el ruido de las máquinas era apenas un murmullo distante. ¿Qué sucedió?, preguntó él, cruzando los brazos. Sara sostuvo el diario frente a él, como si fuera una evidencia en un tribunal. ¿Tú sabías sobre esto, verdad? Él miró el objeto con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué es eso? Es el diario de Lucius Valerius, respondió ella, con desconfianza en su voz. Un hombre que sabía mucho más sobre estas tierras de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Escribió sobre lo que está ocurriendo aquí. Sobre las luces, los sonidos, los símbolos. Y tengo la sensación de que tú sabías todo esto antes de llegar a Santa Monta. Juan suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Sabía algunas cosas. Pero no todo. Entonces empieza a explicarte, exigió ella, con la paciencia al borde del límite. Él dudó un momento antes de hablar. Mi familia tiene una conexión antigua con este pueblo. Mi bisabuelo trabajó aquí, ayudando en los primeros emprendimientos agrícolas. Mencionaba historias sobre estas tierras, cosas que nadie podía explicar. Cuando supe que estaban en venta, sentí que tenía que venir. No solo por negocios, sino para entender lo que realmente ocurrió aquí. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Sara, sintiéndose traicionada. Porque no sabía si podía confiar en ti, respondió él, con sinceridad en su voz. Y, para ser honesto, todavía no lo sé. Pero ahora parece que estamos en el mismo barco, ¿no es así? Ella lo miró fijamente, intentando descifrar si estaba diciendo la verdad o simplemente manipulándola. Todavía no me estás contando todo. ¿Qué más estás ocultando? Juan desvió la mirada, claramente incómodo. Hay cosas que todavía no entiendo del todo. Secretos que mi familia guardó, pero que se perdieron con el tiempo. Todo lo que sé es que estas tierras tienen algo único. Algo que puede ser peligroso, pero también importante. ¿Importante para quién, Juan? ¿Para ti o para este pueblo? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una nube a punto de desatar una tormenta. Finalmente, Juan la miró, y sus ojos mostraron una vulnerabilidad que Sara no había visto antes. Para ambos, respondió, con una voz casi inaudible. Sara sintió que su ira se disipaba un poco, pero la tensión entre ellos seguía siendo palpable. Si vamos a descubrir lo que está ocurriendo aquí, necesitas ser honesto conmigo. Sin secretos, sin verdades a medias. De lo contrario, no podré confiar en ti. Juan asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a hacer lo mismo? Ella dudó, sosteniendo el diario con más fuerza. Sí. Estoy. El silencio que siguió se sintió más como un armisticio que como una resolución. Ambos sabían que todavía quedaba mucho por decir, pero, por ahora, ninguno estaba dispuesto a dar otro paso. Cuando Sara se dio la vuelta para irse, Juan la llamó. Sara, gracias por mostrarme esto. Ella se detuvo,
pero no se giró. No lo estoy mostrando por ti, Juan. Lo hago por Santa Monta. Y espero que entiendas lo que eso significa. Mientras ella se alejaba, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo el eco distante del arroyo y el susurro de los árboles cercanos. Para Sara, ese era el sonido de un pueblo lleno de secretos, esperando ser descubiertos. Para Juan, era el sonido de un pasado que ya no podía ignorar. La noche había caído sobre Santa Monta, pero las estrellas finalmente brillaban en el cielo, como si iluminaran un camino hacia las verdades que insistían en permanecer en las sombras. Sara había pasado el día releyendo fragmentos del diario de Lucius, tratando de encajar las piezas del enigma que rodeaba las tierras del norte. Sin embargo, por más que lo intentara, sabía que algo faltaba. Faltaban respuestas que solo una persona podía darle. Decidió buscar a Juan. Lo encontró en el porche de la posada donde se hospedaba. Estaba solo, con una copa de vino en la mano y una expresión contemplativa. Cuando Sara apareció, no pareció sorprendido. «Sabía que vendrías», dijo él, señalando una silla a su lado. «Espero que tengas una buena explicación para esto», respondió ella, sosteniendo el diario de Lucius. Juan dejó la copa sobre la mesa y respiró profundamente. «Si quieres la verdad, aquí está, mi familia tiene una larga historia con Santa Monta. Una historia que no es precisamente motivo de orgullo». Sara se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él. Continúa. «Mi bisabuelo, Ignacio Antonius, vino aquí como un joven empresario a finales del siglo XIX. Tenía grandes ambiciones y, para realizar sus planes, terminó involucrándose en negocios que perjudicaron a muchos habitantes de aquí. Se dice que forzó la venta de tierras, incluidas las del terreno donde se está construyendo la fábrica ahora». «¿Estás diciendo que esas tierras fueron tomadas por la fuerza?», preguntó Sara, incrédula. Juan asintió, con una expresión de pesar. «Eso es lo que indican los registros de mi familia». A Ignacio nunca le importaron las consecuencias de sus acciones. Todo lo que le importaba era expandir sus negocios. Pero las cosas cambiaron cuando empezó a trabajar en ese terreno. ¿Qué pasó? Hubo informes de eventos extraños, como los que leíste en el diario. Los trabajadores se enfermaban, las máquinas se rompían sin explicación. Ignacio comenzó a creer que esas tierras estaban malditas. Abandonó el proyecto y dejó Santa Monta, pero el impacto de sus acciones quedó. Las personas que perdieron sus tierras nunca se recuperaron del todo. «¿Entonces viniste aquí para arreglar eso?», preguntó Sara, con escepticismo en su voz. «Sí», dijo Juan, mirándola directamente. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería intentar crear algo que beneficiara al pueblo. «Pensé que construyendo la fábrica y trayendo empleos podría ayudar a redimir los errores de mi familia». Sara guardó silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Parte de ella quería creer en Juan, pero otra parte no podía ignorar el hecho de que él había ocultado esto tanto a ella como al pueblo durante tanto tiempo. «¿Por qué no lo contaste antes?». «Porque sabía que nadie me escucharía», respondió él con franqueza. «Sabía que sería visto como otro Antonius tratando de explotar Santa Monta. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que no puedo seguir ocultando la verdad». Sara estudió su rostro, buscando señales de deshonestidad, pero lo único que vio fue una mezcla de vergüenza y determinación. Aún así, no podía ignorar su desconfianza. «Quiero creerte, Juan», dijo finalmente. «Pero esto no se trata solo de tu familia. Hay algo más grande ocurriendo aquí, algo que tú y yo aún no entendemos». «Lo sé», respondió él. «Y por eso necesitamos trabajar juntos. Si hay algo que mi familia no hizo, fue enfrentar estos secretos de frente. Y si estás dispuesta a ayudar, yo estoy dispuesto a ser honesto contigo». El silencio entre ellos fue llenado por el suave sonido del viento y el susurro de los árboles a lo lejos. Sara sintió que ese momento era un punto de inflexión, no solo para ella y Juan, sino para la propia historia de Santa Monta. «Está bien», dijo ella, levantándose. «Pero escucha esto, Juan, no voy a detenerme hasta descubrir toda la verdad. Y si en algún momento siento que estás ocultando algo, no dudaré en exponerlo». Él asintió, levantando su copa de vino en un gesto casi solemne. «Entendido. Y prometo que, de ahora en adelante, no habrá más secretos entre nosotros». Mientras Sara se alejaba, con el diario aún presionado contra su pecho, sintió que, por primera vez, comenzaba a entender lo que la había llevado de regreso a Santa Monta.
no era solo nostalgia o una búsqueda de inspiración. Era algo mucho más grande, algo que la conectaba con las historias enterradas de ese lugar y con las personas que lo llamaban hogar. El día amaneció con una inusual agitación en Santa Monta. Sara, al cruzar la plaza principal, notó grupos de vecinos reunidos, conversando con gestos enfáticos y rostros serios. En el centro de la conmoción estaba Felipe, que sostenía un sobre voluminoso y hablaba con un pequeño círculo de personas que lo escuchaban atentamente. «Felipe, ¿qué está pasando?», preguntó Sara, acercándose. Él levantó los papeles del sobre, sus ojos ardiendo con determinación. «Documentos antiguos, Sara. Registros que muestran cómo estas tierras fueron tomadas de manera injusta por la familia Antonius. Encontré esto en los archivos del registro, enterrado bajo años de polvo». Sara sintió un nudo en el estómago. Aunque ya sabía de las acciones de Ignacio Antonius, escuchar aquello directamente de los vecinos añadió una nueva capa de tensión a la situación. Felipe continuó: «Está todo aquí. La presión para vender, los valores irrisorios pagados por las tierras e incluso una orden de desalojo emitida contra las familias que se negaron a irse. Estas tierras eran nuestro hogar, y nos las arrancaron. ¿Y ahora quieren construir una fábrica en ellas? No podemos permitirlo». Los murmullos entre los vecinos crecieron, convirtiéndose en voces de indignación. Marta, la dueña de la panadería, que antes apoyaba la construcción de la fábrica, parecía estar reconsiderando su posición. «Si esto es verdad, tenemos que hacer algo», dijo con una expresión preocupada. «Necesitamos justicia», gritó Vicente, levantando el puño. Sara sintió como la tensión se intensificaba. Sabía que la verdad sobre el pasado debía salir a la luz, pero temía las consecuencias de un movimiento tan divisivo. Decidió intervenir. «Felipe, ¿puedo ver esos documentos?». Él le entregó el sobre. Sara hojeó rápidamente las páginas, confirmando lo que Juan había confesado la noche anterior. Allí estaban los registros de las transacciones, con evidencias claras de coerción y valores injustos. Sabía que Juan necesitaba ver aquello, pero temía su reacción. «Tienen razón», dijo Sara, devolviendo los papeles a Felipe. «Pero tenemos que abordar esto con cuidado. La verdad debe revelarse, pero también debemos asegurarnos de que Santa Monta no se destruya en el proceso». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Felipe, con su voz aún cargada de indignación. «Una reunión con todo el pueblo», respondió Sara. «Y Juan debe estar allí. Tiene que enfrentar lo que su familia hizo y explicar por qué está aquí ahora». Esa noche, la plaza central se llenó de gente. Los vecinos acudieron en masa, trayendo consigo sus dudas, miedos e indignaciones. En el centro del círculo formado por la multitud, Sara y Felipe estaban al lado de María, quien había insistido en estar presente como mediadora. Cuando Juan llegó, un silencio cayó sobre la multitud. Parecía tenso, pero no intimidado. Sus ojos encontraron los de Sara, y asintió ligeramente, como si agradeciera que ella le hubiera advertido de lo que estaba por venir. Felipe comenzó, levantando los documentos para que todos los vieran. «Estas tierras nos fueron arrebatadas hace décadas. Y ahora, el heredero de esta injusticia está aquí, intentando construir una fábrica en lo que era nuestro. Queremos saber, Juan Antonius, ¿qué tienes que decir al respecto?». Juan respiró hondo antes de hablar. «Primero, quiero reconocer lo que está en los documentos. Sí, es cierto que mi familia adquirió estas tierras de manera injusta. Mi bisabuelo, Ignacio, cometió errores graves que perjudicaron a muchas familias de Santa Monta. No estoy aquí para negar eso». Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente, pero María levantó la mano, pidiendo calma. Juan continuó: «Vine a Santa Monta porque quería corregir parte de esos errores. Sé que construir una fábrica puede parecer solo otra forma de explotación, pero mi intención siempre fue traer algo valioso a este pueblo. No quiero borrar el pasado. Quiero ayudar a moldear un futuro mejor». «Bonitas palabras», intervino Vicente. «Pero, ¿cómo podemos confiar en ti?». Juan lo miró directamente, con una expresión firme. «No espero que confíen en mí ahora. Pero estoy dispuesto a trabajar con ustedes para encontrar una solución. Si la fábrica no es lo que el pueblo quiere, entonces debemos pensar juntos en qué puede hacerse aquí, algo que respete el pasado y beneficie el futuro». Sara notó que las palabras de Juan estaban causando impacto, pero también sintió que la ira y el dolor de muchos vecinos aún eran fuertes. Decidió intervenir.
Todos aquí tienen razones para sentirse traicionados por lo que ocurrió en el pasado, dijo ella, con una voz clara y firme. Pero esta es nuestra oportunidad de decidir qué hacer con estas tierras y con su historia. Usemos este momento para unir a Santa Monta, no para dividirlo aún más. María asintió, apoyando las palabras de Sara. Las tierras tienen su historia, sí, pero las personas que están aquí hoy tienen el poder de elegir qué hacer con ellas. Trabajemos juntos, como una comunidad. Tras horas de discusiones y argumentos acalorados, se decidió formar una comisión de vecinos para evaluar el futuro del terreno. Juan aceptó suspender las obras de la fábrica mientras se elaborara un plan, mostrando que estaba dispuesto a redimirse. Aunque la tensión persistía, esa noche trajo un atisbo de esperanza. Los ecos de injusticia del pasado aún resonaban, pero ahora estaban siendo enfrentados, no con violencia u odio, sino con la fuerza de una comunidad unida por la verdad. La mañana siguiente a la reunión en la plaza trajo una calma tensa a Santa Monta. Las obras en el terreno estaban detenidas, y los vecinos observaban atentos los próximos pasos de Juan Antonio y de la recién formada comisión. Sin embargo, para Sara, el mayor enigma seguía estando en los documentos presentados por Felipe. Había algo en los papeles que no cuadraba. Aunque los registros confirmaban la coacción en las ventas de tierras, Sara notó que algunas firmas parecían demasiado recientes para tratarse de documentos de hace décadas. También había inconsistencias en los valores y las fechas, como si partes hubieran sido alteradas. Decidida a encontrar respuestas, Sara fue hasta la posada donde Juan estaba alojado. Él la recibió con una expresión cansada, pero alerta. ¿Tienes alguna novedad?, preguntó mientras cerraba el portátil que usaba para revisar proyectos. Sí, pero creo que esto te interesará más que tus proyectos de fábrica, respondió ella, colocando los papeles sobre la mesa. Juan examinó los documentos con atención mientras Sara explicaba sus sospechas. Mira aquí, dijo ella, señalando una de las páginas. Esta firma parece muy reciente. Y esta fecha, es imposible que coincida con los registros históricos. Él frunció el ceño. ¿Crees que estos documentos fueron adulterados? Sí, confirmó Sara. Y si alguien los manipuló, probablemente tenía un motivo. Tal vez no están interesados solo en exponer el pasado de tu familia. Puede haber algo más grande detrás de esto. Juan asintió, su expresión volviéndose más seria. Si hay algo incorrecto aquí, necesitamos descubrir qué es. Y rápido. Ambos decidieron empezar por el registro municipal, donde Felipe dijo haber encontrado los documentos. El viejo edificio, con sus paredes cubiertas de estanterías llenas de registros polvorientos, era un laberinto de información. Sara y Juan se dividieron, revisando registros originales en busca de evidencias de alteraciones. Tras horas de búsqueda, Juan encontró algo intrigante. Mira esto, llamó, mostrando un registro a Sara. Este es el documento original de la venta de una de las tierras, fechado en 1895. Ahora compáralo con el que se presentó en la reunión. Sara examinó con atención. Hay diferencias claras. Esta firma es completamente distinta, y los valores no coinciden. Esto confirma que alguien está alterando los documentos, dijo Juan. Pero, ¿quién? Al día siguiente, Sara y Juan decidieron confrontar a Felipe, quien había presentado los documentos en la reunión. Lo encontraron en la plaza, discutiendo con otros vecinos sobre los próximos pasos para decidir el futuro de las tierras. Felipe, necesitamos hablar contigo, dijo Sara, interrumpiendo la conversación. Claro, respondió él, aunque parecía incómodo con la presencia de Juan. Los tres se alejaron, y Sara fue directa. Felipe, ¿dónde exactamente encontraste esos documentos? En los archivos del registro, respondió él, cruzando los brazos a la defensiva. ¿Los manipulaste de alguna manera? ¿O recibiste ayuda de alguien?, presionó Juan, con un tono calmado, pero firme. Felipe dudó, desviando la mirada por un momento. Sí, recibí ayuda. Pero, ¿por qué importa eso? Los documentos prueban lo que todos ya sabíamos. No exactamente, dijo Sara, mostrando las evidencias de las alteraciones. Alguien manipuló estos papeles, Felipe. Y necesitamos saber quién y por qué. La presión fue suficiente para quebrar la resistencia de Felipe. Él suspiró y explicó, fue don Manuel. Me buscó en el registro cuando estaba investigando. Dijo que tenía información que podría ayudar a exponer la verdad. Sara y Juan se miraron.
Don Manuel era un agricultor influyente de la región, conocido por sus opiniones conservadoras y su aversión a cualquier cambio en el pueblo. ¿Sabes por qué estaría involucrado?, preguntó Sara. Felipe negó con la cabeza. Dijo que solo quería justicia para las familias perjudicadas. No lo cuestioné. Pensé que estaba siendo sincero. Esa tarde, Sara y Juan fueron hasta la finca de don Manuel. Él los recibió con una expresión cortés, pero había algo en su mirada que sugería que sabía por qué estaban allí. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó con un tono educado, pero distante. Creemos que sí puede ayudarnos, respondió Juan. Queremos hablar sobre los documentos que Felipe presentó en la reunión. La sonrisa de Manuel desapareció. ¿Qué tienen de malo? Sabemos que fueron manipulados, dijo Sara. Y también sabemos que usted estuvo involucrado. La pregunta es, ¿por qué? Manuel guardó silencio por un momento, antes de finalmente responder. Esos documentos eran necesarios para despertar al pueblo. Santa Monta necesita recordar lo que pasó con estas tierras. Y si eso significa ajustar un poco la verdad para hacer que la gente actúe, entonces que así sea. ¿No se da cuenta de que esto solo empeora las cosas?, replicó Juan. Alterar la verdad perjudica cualquier intento de resolver esto de manera justa. Ustedes no entienden, dijo Manuel, alzando la voz. Esa fábrica destruirá todo lo que representa Santa Monta. Hice lo que hice porque el pueblo necesitaba un motivo para luchar contra ella. Sara negó con la cabeza. ¿Y si la gente lo descubre? Esto dividirá aún más al pueblo. Usted arriesgó la confianza de todos para imponer su voluntad. Manuel no respondió. Su silencio era tanto una confesión como una defensa. Mientras regresaban al pueblo, Sara y Juan reflexionaban sobre lo que habían descubierto. Esto cambia todo, dijo Sara. Manuel manipuló a la gente para proteger al pueblo, pero lo hizo de una manera que solo crea más divisiones. Ahora necesitamos decidir qué hacer con esta información, respondió Juan. Y asegurarnos de que, esta vez, la verdad prevalezca. Ambos sabían que, aunque habían encontrado al culpable, el camino para restaurar la confianza en Santa Monta sería aún más desafiante. La revelación de que Manuel había manipulado los documentos generó una ola de incertidumbre en Santa Monta. Sin embargo, en lugar de retroceder, Sara y Juan decidieron investigar más profundamente los secretos que rodeaban las tierras del norte, conscientes de que esto podría traer consecuencias peligrosas. A la mañana siguiente, mientras revisaban los registros recopilados, Sara encontró algo curioso. Entre los papeles recuperados del archivo, había un registro de propiedad más reciente, fechado hace apenas 5 años, que mostraba que Manuel había adquirido partes del terreno del norte. Él tiene un interés directo en estas tierras, dijo Sara, sosteniendo el documento. Eso explica por qué está tan empeñado en detener cualquier progreso aquí. Juan asintió, apretando el puño sobre la mesa. No estaba manipulando los documentos solo para proteger la historia del pueblo. Quería asegurarse de que nadie tocara lo que considera suyo. Más tarde, al confrontar nuevamente a Manuel, se encontraron con una resistencia inesperada. El hacendado se negó a hablar y, por primera vez, mostró una faceta más amenazante. No saben con quién están tratando, dijo con voz fría. Algunas historias deben permanecer enterradas, por el bien de todos. ¿O por tu propio bien?, replicó Sara, sin ocultar su indignación. Manuel rió, pero su risa era hueca. La verdad es un arma de doble filo. Si siguen escarbando, puede que no les guste lo que encuentren. Esa noche, mientras regresaban al pueblo, Sara y Juan notaron que los estaban siguiendo. Un coche oscuro los acompañaba a una distancia constante, sus faros parpadeando de forma amenazante en cada curva. ¿Lo estás viendo?, preguntó Sara, con la voz tensa. Sí, respondió Juan, sujetando con fuerza el volante. Mantén la calma. Vamos a despistarlos. Tomaron un desvío por un camino secundario, pero el coche continuó siguiéndolos, aumentando la velocidad. El miedo crecía en Sara, pero intentó mantener la calma mientras Juan conducía hábilmente por las curvas sinuosas. Finalmente, al cruzar un puente estrecho, el coche que los perseguía frenó bruscamente y retrocedió, desapareciendo en la oscuridad. Esto fue una advertencia, dijo Juan, respirando profundamente mientras detenía el coche para asegurarse de que estaban seguros. ¿Pero una advertencia de quién?, preguntó Sara, todavía temblando. Al día siguiente, Juan recibió una llamada de un número desconocido.
La voz al otro lado era grave y directa. Deja esas tierras en paz. Ya has hecho suficiente por este pueblo. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Juan miró a Sara, que estaba a su lado, escuchando la conversación en altavoz. Ahora es personal, dijo él, con los ojos llenos de determinación. Si están tratando de asustarnos, significa que estamos cerca de algo importante, respondió Sara. La tensión en el pueblo aumentaba cada día. Mientras algunos vecinos empezaban a cuestionar las intenciones de Manuel, otros seguían siendo leales a él, creyendo que sus acciones eran para proteger Santa Monta. Sara y Juan, sin embargo, estaban decididos a revelar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a amenazas y desafiar a las figuras más influyentes del pueblo. No podemos dejar que el miedo nos paralice, dijo Sara, mientras revisaba más documentos. Si están ocultando algo, debemos descubrir qué es y por qué están tan desesperados por protegerlo. ¿Y si es algo para lo que no estamos preparados?, preguntó Juan, su voz cargada de preocupación. Entonces lo enfrentamos juntos, respondió ella, con firmeza. Esa noche, al regresar a la posada de Juan, encontraron una nota clavada en la puerta. En letras grandes y desordenadas, decía: deténganse ahora o se arrepentirán. Juan arrancó el papel de la puerta y lo arrugó con rabia. Pueden intentar intimidarnos, pero no voy a retroceder. No ahora. Sara asintió, aunque una sombra de miedo brillaba en sus ojos. Sabía que estaban tratando con algo más grande de lo que habían imaginado, pero también sabía que, si abandonaban ahora, toda la lucha habría sido en vano. La noche era más fría de lo habitual, y el viento soplaba con un sonido extraño, como un susurro de advertencia. Pero para Sara y Juan, aquello era solo el principio. Las sombras que envolvían Santa Monta comenzaban a disiparse, y lo que saldría a la luz cambiaría el pueblo para siempre. La mañana en Santa Monta trajo un silencio inusual, como si el pueblo estuviera esperando el desenlace de algo que llevaba mucho tiempo oculto. Sara y Juan habían pasado la noche revisando más papeles, mapas y anotaciones antiguas, buscando alguna pieza que pudiera conectar todos los puntos dispersos. Entre los registros antiguos traídos del archivo y el diario de Lucius Valerius, encontraron algo inesperado: una lista de habitantes de Santa Monta de principios del siglo XX. En ella destacaba el nombre de Ignacio Antonius, bisabuelo de Juan, junto con una nota intrigante escrita al margen. Acuerdo firmado para el progreso, pero a costa de rupturas entre los hermanos. ¿Rupturas entre los hermanos?, murmuró Sara mientras examinaba el documento. ¿Esto tendrá que ver con las divisiones que todavía existen en el pueblo? Juan observó el texto con el ceño fruncido. Ignacio era conocido por sus ambiciones. Pero nunca había oído hablar de ninguna relación entre él, los Valerius y las disputas del pueblo. Quizás nadie quiso hablar de ello, sugirió Sara. Continuaron investigando y, tras horas de lectura, encontraron otro registro, un contrato firmado por Ignacio Antonius y Lucius Valerius. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Sara, con voz cargada de sorpresa. Decididos a descubrir más, fueron a ver a María, cuya memoria aguda sobre la historia del pueblo podría ser la clave para entender esta conexión. Cuando le mostraron los documentos, María los sostuvo con cuidado, como si fueran reliquias preciosas. Sus ojos analizaron cada línea antes de levantar la mirada hacia Juan. Juan, tu bisabuelo y Lucius no solo eran socios. Eran parientes. La revelación quedó suspendida en la sala como un trueno silencioso. ¿Parientes?, preguntó Juan, confundido. Sí, confirmó María. Eran primos. Las familias Antonius y Valerius llegaron juntas a Santa Monta, pero tenían visiones diferentes sobre el futuro del pueblo. Mientras Lucius creía que las tierras debían ser protegidas, Ignacio quería transformarlas en una fuente de riqueza. Juan se recostó en la silla, aturdido. Entonces, el conflicto comenzó con ellos. Así es, continuó María. Y la división que crearon nunca se resolvió. Con el tiempo, estas tierras se convirtieron en un símbolo de esa rivalidad, con las tradiciones de un lado y el progreso del otro. Sara miró a Juan, viendo la tormenta de emociones en sus ojos. Por primera vez, parecía que él comenzaba a comprender la verdadera profundidad de su conexión con Santa Monta. ¿Y ahora?, preguntó Juan, con la voz cargada de culpa. ¿Cómo puedo redimirme de algo que comenzó mucho antes de que yo naciera? Tal vez lo que necesitamos no sea redención, sino reconciliación, respondió Sara, colocando una mano sobre su hombro. A medida que avanzaba el día,
Juan y Sara comenzaron a trazar un plan para unir a los habitantes del pueblo. Decidieron que las tierras del norte debían ser algo más que un símbolo de conflicto, debían convertirse en un espacio que honrara tanto la tradición como el futuro. Mientras caminaban por el terreno discutiendo ideas, Juan hizo una confesión: nunca entendí por qué me sentí tan atraído por este lugar. Pero ahora me doy cuenta de que, de alguna manera, era mi destino regresar aquí. No solo para enfrentar lo que hizo mi familia, sino también para encontrar algo más. ¿Algo como qué?, preguntó Sara, intrigada. Juan se detuvo y la miró directamente a los ojos. Como tú. Nuestra conexión no es una coincidencia, Sara. Estamos aquí porque, de alguna manera, nuestras historias siempre han estado entrelazadas. Las palabras de Juan tomaron a Sara por sorpresa, pero en el fondo, sabía que eran ciertas. Desde que había regresado a Santa Monta, había sentido una conexión inexplicable con él, como si el pasado y el presente se estuvieran fusionando para llevarlos a ese momento. Esa noche, mientras miraban las estrellas en el cielo despejado, Juan hizo una promesa. Voy a honrar tanto el legado de Lucius como el de Ignacio. Me aseguraré de que estas tierras no sean solo un lugar de división, sino de unión. Y por primera vez en mucho tiempo, Santa Monta pareció respirar con más ligereza, como si hubiera estado esperando esa promesa durante generaciones. La plaza central de Santa Monta estaba llena de vida esa noche. Luces colgadas entre los postes iluminaban el espacio, y los habitantes de todas las edades se habían reunido para la reunión pública que prometía cambiar el destino del pueblo. Había una mezcla de expectativa y escepticismo en el aire. Muchos todavía desconfiaban de Juan, mientras otros esperaban con esperanza las soluciones que podrían surgir. Sara estaba al lado de Juan, cerca del centro de la plaza. Los dos habían trabajado sin descanso en los días anteriores, revisando documentos, conversando con los habitantes y elaborando un plan que pudiera equilibrar el pasado y el futuro de la ciudad. María, siempre una figura de sabiduría y calma, abrió la reunión con su voz firme y acogedora. Hoy estamos aquí para hablar no solo de las tierras al norte, sino de lo que representan para Santa Monta, nuestro pasado, nuestro presente y, lo más importante, nuestro futuro. Hizo un gesto hacia Sara y Juan. Estos dos tienen algo importante que compartir con nosotros. Sara dio un paso adelante, sosteniendo el diario de Lucius Valerius en una mano y los documentos históricos en la otra. Respiró hondo antes de empezar. Todos aquí conocen las historias de las tierras al norte, las leyendas, los misterios, y también las verdades difíciles que han permanecido enterradas durante años. Con la ayuda de muchos de ustedes, hemos logrado armar un panorama más claro de lo que sucedió. Contó sobre la rivalidad entre Ignacio Antonius y Lucius Valerius, explicando cómo sus visiones opuestas sobre Santa Monta crearon divisiones que aún resonaban en el presente, y cómo se usaron artificios para asustar a la gente y despojarlas de sus tierras, generando historias y leyendas que no se sostenían en la realidad. Al mencionar que las dos familias eran parientes, la multitud murmuró sorprendida. Pero lo que aprendimos de todo esto, continuó Sara, es que estas tierras no necesitan ser un símbolo de conflicto. Pueden ser el lugar donde finalmente encontramos la unión. Juan tomó la palabra. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Mi familia se equivocó. Ignacio se equivocó. Y yo cargo con la responsabilidad de corregir eso. Por eso, quiero proponer algo diferente. En lugar de construir una fábrica aquí, quiero devolver estas tierras al pueblo. Vamos a transformarlas en un espacio que todos puedan compartir y preservar, honrando la historia de Santa Monta. La plaza quedó en silencio por un momento mientras las palabras de Juan resonaban en la mente de todos. Entonces, Vicente, el agricultor más vocal contra la fábrica, se levantó. Esto es un gesto noble, pero, ¿qué haremos con esas tierras? ¿Cómo nos aseguramos de que no vuelvan a ser olvidadas? Sara intervino. Hemos discutido esto con la comisión. Proponemos transformar las tierras en un parque comunitario, con espacios para la educación y el arte. Queremos construir un centro cultural donde las historias de Santa Monta puedan ser preservadas y compartidas con las generaciones futuras. Otro murmullo recorrió la multitud, pero esta vez parecía cargado de aceptación. La reunión se transformó en un debate productivo, con los habitantes sugiriendo ideas y planteando preocupaciones. Algunas personas dudaban en aceptar la propuesta, pero la mayoría parecía estar de acuerdo en que esa era una oportunidad única para transformar un símbolo de división en algo que uniera al pueblo. Si todos estamos de acuerdo, concluyó Juan, utilizaré mis propios recursos para iniciar los proyectos, y el pueblo será responsable de administrarlos.
No quiero ningún beneficio económico de esto. Solo quiero que Santa Monta prospere sin perder lo que la hace especial. María se levantó una vez más, con una sonrisa serena en el rostro. Hoy estamos viendo algo que muchos de nosotros creíamos imposible. Estamos viendo cómo el pasado es enfrentado con valentía y el futuro es construido con propósito. Creo que puedo hablar por todos cuando digo que Santa Monta está lista para un nuevo comienzo. La plaza estalló en aplausos. En los días siguientes, la energía en Santa Monta cambió. Los habitantes comenzaron a trabajar juntos para limpiar las tierras y planear los próximos pasos. Sara y Juan lideraron los esfuerzos, pero la iniciativa rápidamente se convirtió en un proyecto colectivo, con todos contribuyendo de alguna manera. Mientras el primer proyecto, un memorial para las familias que habían perdido sus tierras, comenzaba a tomar forma, Sara observaba el pueblo a su alrededor. Veía a los niños jugando, a los agricultores discutiendo ideas para mejorar las cosechas y a los artistas locales esbozando murales para decorar el futuro centro cultural. Juan se acercó, su mirada reflejando la misma admiración por la transformación del pueblo. Lo logramos, Sara. No solos, pero lo logramos. Ella sonrió. Sí. Y esto es solo el comienzo. Mientras el sol se ponía, bañando a Santa Monta en tonos dorados, quedó claro que, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo estaba avanzando hacia un futuro que honraba su pasado y abrazaba su presente. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.